Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Por decisión del gobierno, el toque de queda se adelantó en la provincia del Guayas. Empezó desde hoy a las 4 de la tarde, lo que generó contratiempos en quienes circulaban por las calles de esa hora. Hola, Diana. Hola, ministro, amigos, muy buenas noches. La ministra de Gobierno dijo que no habrá excepciones. Las autoridades hicieron un llamado dramático para que la ciudadanía acate las reglas de esta emergencia. Por eso la mejor recomendación es quédate en casa. Era Guayaquil a las 4 de la tarde. Así lucía desde el aire. Apenas uno que otro carro circulando por las avenidas principales. Y en el centro, unas cuantas personas caminando con algún pretexto. Salí de consulta, entonces me voy caminando ya. Porque el carro justo se me quedó dañado, hermano, en la calle. ¿Qué crees que haga? Los agentes de la Autoridad de Tránsito y de la Policía Nacional, junto a los militares dispuestos en al menos 20 puntos estratégicos, se les acercaban para preguntarles qué hacían en la calle. Pues el gobierno había tomado la decisión de reforzar las medidas de control y por eso el toque de queda para Guayas se adelantó. A las 16 horas de este miércoles se empezó, lo que en algunos casos, sobre todo en los de quienes salían de sus trabajos, contratiempos generó. Salimos de trabajo a las 3 de la tarde con la disposición. No hay un solo taxi. No hay transporte. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora tengo que caminar y... Esto ocurrió en plena avenida Quito. Un grupo de pasajeros, una camioneta fletó en tiempos en que hay que evitar cualquier tipo de aglomeración. En rueda de prensa virtual, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló de la aplicación de la medida. Esta tarde hemos tenido alguna flexibilidad con el desplazamiento de las personas que no conocían de la medida porque fue adoptada la mañana de hoy. Mañana la medida y los controles y las sanciones no tendrán ninguna flexibilidad ni aunque se trate de minutos. A los conductores se les impondrá una multa sin excepciones. El 50% del salario básico unificado y la reducción de 9 puntos de la licencia de conducir. Y a los transeúntes aplicando el Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, una pena privativa de libertad. Todo con el afán de evitar la propagación del coronavirus en la provincia donde mayor número de casos hay. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes civiles que corresponden a cada municipio estarán encargados del control y la sanción que nos permita que esta medida sea realidad. De lo contrario, se va a seguir expandiendo el virus. Entonces tendremos que alargar más el tiempo y las restricciones. Pero aún más importante, ponemos en riesgo a las personas que queremos. Luisa María Heredia, 24 horas. Vamos a ver qué pasa a esta hora en Guayaquil, en la ciudad que rige ya el toque de queda, como vimos en la nota anterior. Luisa María Heredia está en la avenida 9 de octubre, en el centro de la ciudad, para contarnos detalles. Hola, Luisa, cuéntanos la situación al momento en Guayaquil. ¿Qué tal, Milton? Así es, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en este momento en la intersección de la avenida 9 de octubre y la calle Pedro Carbo. Esto es el pleno centro de la ciudad, al pie de la Plaza de San Francisco. Y si nos vamos hacia el norte, como viviendo del Cerro del Carmen, de la zona rosa, a lo largo por todo lo que es la calle Pedro Carbo, vemos desolación total. Ese es el panorama. Lo mismo que en la avenida 9 de octubre, como si fuéramos hacia el Parque Centenario. No hay vehículos, no hay personas caminando. Lo único que nos encontramos es la presencia de agentes de tránsito y también de uniformados de la Policía Nacional. Rumbo al sur, como si fuéramos pasando el Correo, la Biblioteca Municipal, hasta llegar a la bahía, también está todo totalmente vacío, como ustedes lo pueden ver. Y también hacia la avenida Malecón. Este es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil. Y ustedes pueden ver exactamente lo mismo. No hay nadie en la calle. Así, cuando son las 20 horas con 5 minutos, podemos decir que ahora sí, Guayaquil se acogió a la medida dictada por el gobierno nacional para evitar la propagación del virus. Ya no hay vehículos, ya no hay personas caminando. Ustedes mismos lo han visto, solo uniformados, agentes en operativos para hacer cumplir este toque de queda. Les recordamos que a partir de mañana también rige a la misma hora, a las 16 horas, inicia esta prohibición de circular por la ciudad de Guayaquil. Es lo que les puedo informar desde acá, desde la avenida 9 de octubre y la calle Pedro Carbo. Le doy paso a mi compañera, a Belén Merizalde, que se encuentra en la ciudad capital. Belén, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Luisa María, amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en este momento en el redondel del condado, en el norte de Quito, y aquí todavía evidenciamos la presencia de algunos vehículos que circulan por este sector. Recordemos que esta medida de toque de queda fue dispuesta por el presidente Lenín Moreno para evitar que continúe el número de contagios y este se incremente respecto al COVID-19 en Ecuador. Ayer, que fue la primera noche precisamente que se aplicó el toque de queda, se registraron 12 personas detenidas a nivel nacional y además 99 vehículos retenidos porque ellos precisamente no cumplieron esta normativa del toque de queda. Las autoridades han señalado que por ahora solamente se van a emitir los partes policiales y que posteriormente, una vez que termine esa emergencia, entonces sí se iniciarán los procesos penales en contra de los infractores. Recuerden, amigos televidentes, que si ustedes salen de su casa desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces podrán recibir una sanción privativa de libertad de 1 año a 3 años, tal como lo dispone el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros esa es la información que tenemos por el momento y los recordamos a ustedes que este es momento de mantenerse en casa, cuidar de su salud, la de su familia y la de todo el Ecuador. Regresamos con Diana Estudios, que tiene más información. Muy buenas noches. También gracias a Luisa María. Nos vamos ahora a la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. Varios ciudadanos infringieron el toque de queda que rige en nuestro país. Iván Rodríguez se encuentra en el sector de Miraflores. Cuéntanos, Iván, ¿qué pasa a esa hora en Cuenca? Gracias, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas noches. A pocos minutos de que inicie el toque de queda acá en Cuenca, esto es lo que observamos. Pocos vehículos circulando por las calles, propiamente aquí en la Avenida de las Américas, lugar donde emitimos este informe. Y lo importante es que esta ha sido la constante durante toda la jornada. Sin embargo, la noche de ayer las circunstancias fueron distintas, pues varios ciudadanos circulaban y fueron sorprendidos por la autoridad. De eso les contamos más en la siguiente nota. A la medianoche comenzaron los controles por el estado de excepción. Policías, militares, agentes de tránsito y gobernación salieron a las calles. Obviamente hay la restricción de circulación en su totalidad. Estamos verificando algunos vehículos que son situaciones médicas que tienen que movilizarse. En algunos casos por emergencias, pues se les está permitiendo esta movilización. Los controles se realizaron en los ejes viales estatales y en varios puntos de la zona urbana. A la salida sur se observó actividad vehicular, por lo que la autoridad actuó. Estamos en este momento reteniendo los vehículos, dando la citación a los miembros de la CT, como es una vía estatal, y el vehículo vamos escoltándole hasta el domicilio. Vale recordar que la restricción emanada desde el gobierno nacional rige para el Azuay desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Nosotros aquí en Cuenca estamos aproximadamente esta noche con alrededor de 180 soldados entre oficiales y voluntarios distribuidos en diferentes puntos, al sur, al norte de la ciudad. Ya en la mañana, lo que se observó fue una ciudad prácticamente desolada. Pocos vehículos con salvoconducto circulaban por las calles, y es que el transporte público dejó de operar por completo en la capital azuaya. Son las medidas para evitar la propagación del virus. Y respecto al virus, la cifra de contagiados se mantiene en 5 acá en la ciudad de Cuenca. Ese es el reporte y la información. Desde este punto retornamos a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Atentos que en el resto del país, excepto la provincia del Guayas, empieza a las 21 horas el toque de queda. Todos a sus casas. Otra persona falleció por coronavirus en el Ecuador. Se trata de una persona de 63 años que estaba hospitalizada en Guayaquil. Con esto suman 3 los fallecidos. Además, las autoridades informaron que hay 168 casos confirmados. Pichincha sumó 14. Ecuador suma ya 3 personas fallecidas por el coronavirus. Así lo informó la directora del Comité de Operaciones de Emergencia, Alexandra Ocles. Lamentamos el fallecimiento de un tercer paciente
este paciente residía en la ciudad de Guayaquil. Se trata de un hombre de 63 años que estaba hospitalizado. No tiene relación con el caso primario, eso nos han manifestado. No tiene relación con el caso primario. Lo que Salud expresa ya es que en el caso de la ciudad de Guayaquil y de la provincia, el virus es comunitario. Por tanto, además dijo que en Ecuador son ya 168 los casos confirmados. Guayas sigue siendo la provincia que más casos tiene, es decir, 128. 88 en Guayaquil, 7 en Daule, 9 en Durán, 2 en Empalme, 1 en Milagro y 21 en San Borondón. Le sigue Pichincha, que sumó 4 casos, y ahora en Quito hay 12 casos confirmados de coronavirus. La provincia de Los Ríos tiene 10 casos, 9 en Babahoyo y 1 en Urdaneta. Manabí tiene 8, 7 en Manta y 1 en Jipijapa. Azuay tiene 5 casos, Bolívar en Guaranda 2, El Oro en Machala 1, Sucumbíos en Lago Agrio 1, Morona Santiago en Gualaquiza 1. Además, según las autoridades, son 283 los casos con sospecha y el cerco epidemiológico activo incrementó a 575 personas. El número va creciendo porque en la medida en que se van confirmando los casos, también se hace la investigación con ese caso positivo de con cuántas personas mantuvo el contacto. Sin embargo, también se han descartado 312 casos. Con este incremento de casos en nuestro país, las autoridades insisten en la necesidad de permanecer en casa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y esta tarde, vehículos municipales irrumpieron en la pista del aeropuerto de Guayaquil con el objetivo de impedir el aterrizaje de un avión proveniente de España. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se responsabilizó de esta acción que fue cuestionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al menos una docena de vehículos de la Autoridad de Tránsito Municipal y de la Policía Metropolitana de Guayaquil ingresaron apresurados y se estacionaron en la pista del aeropuerto de la ciudad, ante el asombro de los funcionarios de la terminal aérea. El hecho, ocurrido en horas de la tarde de este miércoles, fue captado en video y viralizado de inmediato en redes sociales. Muchas fueron las preguntas que surgieron. A las 5:30 de la tarde, vía videoconferencia, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, lo explicaba todo. ¿Cómo es posible? Y se lo digo a las máximas autoridades del país, al ministro de Transporte, al vicepresidente de la República. ¿Cómo es posible que iban a permitir que hoy aterrice un avión de Madrid con 11 tripulantes para que se queden en la ciudad de mayor grado de casos de coronavirus hasta el día viernes de esta semana para que vuelva a despegar con pasajeros? La aeronave finalmente tuvo que desviarse hacia la capital. Aquí en estos momentos, completamente vacío, solamente tripulación. Viteri dijo que se hace responsable de lo ocurrido. Asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de un comunicado, rechazó esta acción, asegurando que dificulta la actividad aérea planificada dentro de la emergencia sanitaria, y responsabilizó al municipio de Guayaquil por la falta de vuelos de emergencia y de los autorizados con anterioridad para llevar pasajeros extranjeros a sus destinos. Es precisamente este último punto el que más molesta a Viteri, quien aseguró que desde el gobierno le notificaron que otro vuelo aterrizará en la ciudad en horas de la noche para trasladar a varios extranjeros que esperan en la terminal aérea de Guayaquil. Solo queremos ir a casa, a nuestro país. Parece una ofensa, es un atentado contra el turismo ecuatoriano. Ustedes son los responsables de haber reunido en Guayaquil más de 200 extranjeros de Europa para que tomen ese vuelo cuando pudieron haberlo llevado a otro sitio del país donde no tengamos el grado de contagio que tenemos en esta ciudad. A través de sus redes sociales, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, difundió este video donde muestra que este segundo vuelo viene vacío, solamente con su tripulación. Está solamente con la tripulación, como ustedes pueden ver. La explicación, sin embargo, no convence a la titular del Cabildo guayaquileño. Nicolás Larenas, analista aeronáutico, cree que Viteri cruzó la raya con esta acción que ya motiva una investigación de la Fiscalía. Realmente Ecuador en este momento deja en tela de dudas su seguridad jurídica y su seguridad en general para que las aerolíneas sigan operando el país, lo que puede traer grandes consecuencias, como puede ser
una pérdida de categoría de la FAA, notificaciones de ICAO y IATA, y que incluso algunas aerolíneas, por toda esta inseguridad que se produjo el día de hoy, dejan de operar en el país. Así surge una nueva disputa entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil, pero esta vez en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una pandemia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Italia continúa luchando contra el coronavirus. Los contagios y las muertes siguen aumentando, mientras millones están en cuarentena en sus casas. Yasmín Torres es una ecuatoriana que reside en Roma, donde estudia periodismo. Ella está aislada y nos cuenta la situación que se vive en Italia. Hola Milton y amigos en el Ecuador. Soy Yasmín Torriche y les hablo desde Roma, Italia, el segundo país más afectado por el coronavirus. La policía pasa bastante seguido para controlar que no se encuentren ciudadanos en las calles. Si los encuentran, lo primero que hacen es pedirles esto: una autocertificación en la cual ellos testifiquen de no presentar ninguno de los síntomas febriles. Si te encuentran con la fiebre, puedes ir preso hasta por 12 años por homicidio culposo. 2, tienes que mantener las medidas de precauciones, guantes y mascarilla. Si uno se encuentra en la calle sin la autocertificación y los motivos por los cuales uno está afuera no son estos antes mencionados, presentas una multa de hasta 206 euros y es un delito penal. Tu historial judicial queda totalmente manchado. Es difícil y nos pueden quitar todo menos estas ganas de seguir luchando. Esto es lo que hacemos en Italia a las 6 todos los días para sentirnos más unidos en medio de toda esta soledad, de estos difíciles momentos. Este es mi número 10 de los días que me encuentro en cuarentena. Todavía faltan 16 si todo termina el 3 de abril. Y para que todo termine, nosotros tenemos que dar nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena es quedándonos en la casa. Los médicos están haciendo su trabajo en el hospital. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte aquí. En Italia también pensábamos de ser invencibles. Era un problema de la China, porque nos tendría que pasar a nosotros. Empezamos con 50 contagiados, como está sucediendo ahorita en Ecuador. Y el día de hoy estamos a más de 30.000, con más de 2.500 muertos. No es un chiste, no hay nada que reírse. Es un problema que nos involucra a todos. Separémonos hoy para abrazarnos más fuerte mañana. Por favor, quédate en tu casa. Así es, no es un chiste. Gracias a Yasmín por su testimonio. Y Brasil, el país con más casos de coronavirus en la región, se declara en estado de calamidad. Hasta la fecha son más de 300 casos positivos. Joana se encuentra en ese país, Joana Ramos, y nos tiene más detalles. Buenas noches, Joana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con información actualizada, se elevan a 3 las muertes a causa del coronavirus en Brasil. Les preparamos un completo informe. Brasil ocupa el primer lugar de los países con más casos de coronavirus en la región. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 350 positivos, mientras que otras 8.800 personas estarían bajo sospecha. La tarde de este miércoles se confirmó la tercera muerte a causa del virus. Todos eran adultos mayores y con enfermedades preexistentes. Las víctimas fatales se registran en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, que ya decretaron estado de emergencia. Los eventos masivos fueron cancelados, los centros comerciales cerrados y las playas de Río empiezan a lucir desiertas. El Ministerio de Justicia de Brasil dispuso la cuarentena como medida obligatoria y penas de hasta 2 años de prisión para aquellos que no se sometan a ella o la incumplan. En este marco, el presidente Jair Bolsonaro se dirigió al país con una mascarilla y rodeado de 6 funcionarios protegidos de la misma manera para informar que 2 de sus ministros que fueron parte de la comitiva a Estados Unidos tienen coronavirus, aparte de su secretario de comunicación. Bolsonaro confirmó también que enviará al Congreso un proyecto para declarar la calamidad pública en el país y así ampliar el gasto público y el déficit fiscal para este año. Hay que agregar además que Brasil cerró ya su frontera con Venezuela y suspende todos los viajes por carretera internacionales. Estas son las medidas adoptadas por este gobierno.
Hasta aquí la información, damos paso a estudios desde Brasil. Muy buenas noches. Gracias, Joana. Buenas noches. Y en España también se viven días de cuarentena de una guerra extrema al coronavirus. María Jesús Prada nos cuenta más desde Madrid. Hola, María Jesús. Muchas gracias, Milton. La situación se continúa poniendo cuesta arriba para las autoridades de salud aquí en España. Se sabe que ahorita hay una gran carencia de las máquinas de respiración asistida, que es un equipo muy necesario para el tratamiento de las infecciones respiratorias, que genera este virus. Pero hay un problema aún mayor, y es que el mercado que las produce, por la demanda que hay a nivel internacional, está completamente saturado, lo que hace que este equipamiento sea tan difícil de conseguir. Además, se sabe que hay casi 400 profesionales de salud, médicos y enfermeros que se infectaron tratando a los casos de contagios que habían aquí en España, por lo que ahora el Ministerio de Salud está buscando reclutar a más personas para sustituir a todos los médicos que se tuvieron que dar de baja a causa del contagio. También el Ministerio de Salud reconoció que España no tiene la capacidad para hacerle pruebas a todas las personas que presenten síntomas del coronavirus, pero aseguró hoy el ministro de Salud que para el final de esta semana ya tendrían nuevos kits de pruebas para asegurarse así que estén tomando en cuenta todos los casos de sintomologías leves y graves. Un grupo que se ha visto muy afectado por este virus han sido los adultos mayores. Recordemos que España es un país que tiene una población muy envejecida. De hecho, el 19% de su población tiene 65 años o más, representa más de 8 millones de personas. Y estas personas que están en residencias de adultos mayores o en geriátricos están especialmente expuestos al virus. De hecho, aquí en Madrid ya han habido 3 focos de contagio en residencias de adultos mayores. En uno de ellos han muerto 19 de ellos, y en Vitoria, donde está el otro de los focos, se han contagiado 45 adultos mayores, y dentro de esa misma residencia en los últimos 12 días ya han muerto 9. Hasta aquí las informaciones. Diana, tienes más en el estudio. Gracias, María Jesús, por el reporte. Y nos vamos a Chile. Ya en esta emergencia se incrementó el número de casos del COVID-19. Desde Santiago, la periodista Danielle Thiers nos cuenta detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo desde Santiago, la capital de Chile, donde comienza ya a oscurecer y quedan pocas horas para que empiece a regir el estado de excepción constitucional decretado por el presidente Sebastián Piñera esta jornada. Se trata de específicamente un estado de catástrofe que empieza a regir a eso de las 12 de la noche de esta jornada. Por lo tanto, desde el día jueves en adelante vamos a encontrarnos en estado de catástrofe con militares que van a estar a cargo de la seguridad del país. También se ha decretado a partir del día de mañana los centros comerciales deben permanecer cerrados, a excepción de farmacias, de supermercados y también otros centros que permitan abastecer a la población de productos y víveres para poder mantenerse idealmente en una cuarentena preventiva, que es lo que ha llamado el gobierno a realizar en las próximas jornadas. No es obligatorio que las personas se mantengan en sus casas, pero sí se hace un llamado bastante férreo a que las personas se mantengan en sus hogares, que se realice teletrabajo. Hemos dicho en ocasiones anteriores que los niños están sin clases, por lo tanto el llamado por parte de la autoridad es a permanecer en los hogares precisamente para poder dar la batalla contra el COVID-19 y evitar que los 238 casos que ya se han registrado en el país sigan en aumento. Hay un ejemplar cumplimiento del aislamiento social en el Distrito Metropolitano de Quito. Los ciudadanos han acatado las disposiciones del gobierno y del municipio para contener la propagación del coronavirus. Lo comprobamos con un sobrevuelo en la capital con la ayuda de Aeropolicial. Quito está prácticamente sin actividad. La mayoría de ciudadanos acató la disposición del gobierno de aislamiento social y restricción de la movilidad de vehículos y personas, quedándose en casa. La decisión del alcalde Jorge Yunda también fue respetada. No hay transporte público y al suspender la licencia de todo tipo de negocios que no sean alimentos, medicinas, combustibles y otros indispensables, tampoco se evidenció concentración de personas. Los quiteños comprendieron que la mejor forma de combatir la propagación del coronavirus es quedándose en casa. No salieron ni al patio quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Parques y plazas lucen vacías, al igual que los centros comerciales. Cosa similar ocurre en avenidas principales y calles secundarias de la capital. Están prácticamente vacías. Se pudo evidenciar un pequeño número de vehículos privados
que respetando la restricción de movilidad por el último dígito de la placa, seguramente salieron a realizar alguna compra. El norte, el centro y el sur de la ciudad lucen igual. La medida fue acatada por todos. Este es el terminal terrestre de Quitumbe, al sur de Quito, y parece una infraestructura abandonada, al igual que la terminal de Carcelén al norte. Las carreteras que conectan a la capital por el sur y por el norte están abandonadas. Solo se puede evidenciar el paso de vehículos de carga que están autorizados a circular con alimentos y productos de toda la cadena de producción de primera necesidad. El único lugar en el que se evidenció movimiento fue en el mercado mayorista del sur de Quito. Ese es uno de los sectores que no se puede detener. Pero a diferencia del martes, este miércoles lució sin mayor aglomeración, pero con movimiento. El beaterio que provee de combustibles a la ciudad luce sin congestión. Hay algunos tanqueros que esperan la provisión de gasolinas y diésel para la distribución en las estaciones de servicio. El respeto del aislamiento social también se pudo comprobar en las zonas rurales y periféricas de Quito. Todos se quedaron en casa. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Existe incumplimiento hacia la medida que el gobierno dispuso para frenar el contagio de coronavirus en los exteriores de centros comerciales, mercados improvisados, en la metrovía y en buses urbanos se puede visualizar aglomeraciones de más de 30 personas. La medida del gobierno para impedir el contagio del COVID-19 es evitar las aglomeraciones, y esto ocurrió en una de las paradas de buses. Decenas de ciudadanos corrieron para subirse a la unidad. Una vez en la puerta, todos se amontonaron. No hay transporte, señor. Así están circulando en Guayaquil ciertos buses urbanos. No se ajustan a la medida que atraviesa el país. No hay empatía entre los conductores y los usuarios. El servicio de transporte masivo Metrovía también fue captado. La autoridad dijo en su momento que los pasajeros solo iban a viajar sentados, pero un video aficionado muestra lo contrario. Miren cómo va. En los mercados improvisados de los sectores periféricos de Guayaquil también se ve la misma situación. Personas aglomeradas realizando sus compras. Superan las 50 personas quienes acuden a comprar a estos lugares. Lo hacen acompañados hasta familias enteras sin medir riesgo alguno. Aquí venden desde el pollo al aire libre, hortalizas y otros alimentos sin ningún tipo de higiene. Por necesidad tengo que salir de casa. Por ejemplo, en los exteriores de un centro comercial se observó una fila de personas que deseaban entrar. También visualizamos grupos de ciudadanos queriendo coger taxis. Imagínense, si no llegamos al trabajo, ¿qué nos van a decir? Que no queremos trabajar. Puede ocurrir hasta un despido, imagínense. En las denominadas horas pico se ve mayor presencia de gente tratando de subirse a los buses para dirigirse a sus trabajos o casas, superando la normativa de emergencia que busca evitar aglomeraciones de más de 30 personas para que el COVID-19 no continúe en su proceso de propagación. Paul Tutibén, 24 horas. La circulación de transporte público en la capital es casi nula. Durante un recorrido realizado por un equipo de 24 horas, se constató que solo hay 8 buses que realizan una sola ruta. El COE Nacional dispuso que se mantenga el servicio a nivel nacional para permitir la movilidad de quienes trabajan en sectores exentos a las restricciones. Ella es Yolanda, trabaja en un autoservicio en el norte de Quito y vive en el Valle de los Chillos. Y ella es Irma, es dependiente de una farmacia ubicada a 40 minutos de su hogar. Las dos tuvieron que hacer varios esfuerzos para llegar a cumplir con sus labores. La empresa nos dio una autorización para venir en taxi, pero a la hora de la hora nunca supo llegar a mi casa porque dijo que eran pocas las unidades que estaban trabajando. Dinero para todos los días no tenemos. Yo vivo de Chillogallo, más adentro, tuve que bajar caminando y después tratar de coger taxi, pero como hay bastantes personas que también están laborando, sí fue difícil. Esto porque en la capital no existía hasta la mañana de este miércoles circulación de transporte público. Vamos a tener un mínimo funcionando de transporte público, un mínimo, el 10% de lo que funciona en un día normal. A estos héroes que están trabajando en hospitales, que están trabajando
produciendo fármacos, que están trabajando en sectores estratégicos, etcétera. Ahí se está dictaminando algunas unidades con un protocolo estricto de condiciones de asepsia. Durante un recorrido que realizamos en el sur, centro y norte de Quito, solo encontramos a estas unidades de transporte. Quienes las conducen dicen que son 8 y por disposición de la alcaldía salen cada 20 minutos desde el Hospital Carlos Andrade Marín hacia el Valle de los Chillos. A todas las personas que están trabajando y están laborando, que tengan el salvoconducto para poder transportarse. Marcelo explica que las unidades están siendo constantemente desinfectadas y que llevan aproximadamente 10 personas en cada viaje. Consultamos a la alcaldía si existían otras rutas hacia el sur y el norte de la capital, pero su respuesta fue hermética. Por otro lado, el COE Nacional emitió un comunicado respecto al uso del salvoconducto. En él se informa que el primer documento que se emitió solo tendrá validez hasta las 23:59 del jueves 19 de marzo y que a partir de las 0 horas del viernes 20 de marzo empezará a regir un salvoconducto que debe ser llenado a través de la página www.gov.es, que durante todo este miércoles presentó serios problemas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Así está Guayaquil a esta hora, ya en pleno toque de queda que empezó a las 16 horas. ¿Cómo están viviendo el aislamiento los ecuatorianos? De varios lugares del país recibimos los videos de ciudadanos que nos cuentan qué actividades realizan en sus casas durante el estado de excepción y la cuarentena. Unos montan bicicleta en la sala de su hogar. Otros juegan con los carros sentados en el piso mientras cumplen la disposición de quedarse en casa. Hay quienes matan el tiempo bailando. Se las ingenian para que el tiempo en casa no sea aburrido. Es que desde esta semana se declaró el estado de excepción y cientos de ecuatorianos están en sus hogares, pues las actividades están suspendidas. En Loja, Claudia y David se acogieron al teletrabajo mientras cuidan a su hijo de 2 años. Estamos organizándonos con mi esposa para poder cuidarlo a nuestro hijo y poder también cumplir con las actividades que se tienen día a día. Teníamos una niñera, pero obviamente por la situación tuvo que quedarse también en casa. Entonces estamos tratando de tomar la situación lo mejor posible y esperando que esto se pueda controlar. Catalina llegó de Europa hace 3 días y está cumpliendo con su aislamiento obligatorio en la ciudad a la que llegó. Está en Quito, pese a que ella vive en Loja. Yo creo que esto también depende de una responsabilidad de cada uno, ¿no? Si existe una directriz que es hacer aislamiento y hacerlo en el sitio de llegada, es justamente para que el virus no se expanda y que no se presenten más casos. Ante este aislamiento, los psicólogos dan algunas recomendaciones. Debemos equilibrar entonces la búsqueda de información con otras actividades que no tengan relación con el virus, como leer, como escuchar música. Manténgase en contacto virtualmente con otros. Lo que tienen claro quienes están en sus casas es que ese es el lugar más seguro para evitar los contagios. El principio de solidaridad debe primar en nuestras acciones. Pensemos no solo en nosotros, pensemos que el Estado ecuatoriano necesita en este momento todo el apoyo para salir a enfrentar este COVID-19. Y es que incluso lo hacen cantando. Cuidado compañeros, tratemos de evitar, quedémonos en casita nomás. Andrea Samaniego, 24 horas. Y además de las medidas de prevención como el lavado de manos constante, expertos señalan al distanciamiento social como una forma efectiva para reducir la curva del contagio del COVID-19. Los próximos días serán vitales para lograr reducir las posibilidades que tiene el virus de extenderse. El COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas de salud pública en el mundo. Ha sido confirmado en 17 países de la región y Ecuador no es la excepción. Las medidas que ha adoptado el gobierno se enmarcan en el objetivo de reducir las probabilidades de expansión, pero todo depende de que se acaten las normas de distanciamiento y la mayor parte de la población se quede en casa. Porque es la única forma con la que podemos controlar. Si no controlamos, la gente va a empezar a enfermarse, los abuelitos van a empezar a ir a las terapias intensivas, van a desbordar los hospitales y el sistema colapsará
y entraremos en una crisis mucho mayor. Simulaciones realizadas por The Washington Post establecen 4 panoramas respecto al contagio. En el primero se observa cómo sin ningún tipo de medida la población se va contagiando de forma exponencial hasta llegar a una propagación total. El mejor panorama, evitar que al menos 3/4 de la población adopte el compromiso de quedarse en casa. Va a permitir que la curva epidemiológica se alargue, dando mucho tiempo para que el sistema de salud pueda combatir a los casos más graves. Si es que nosotros mantenemos al 12.5% o menos en las calles, lograremos controlar esta enfermedad y no debería pasar a afectarnos como país. Según el experto en salud pública Esteban Ortiz, es importante que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de la enfermedad, pero que a su vez evite el pánico, pues el contagio solo se da de persona a persona. Si no tiene vínculo epidemiológico, si no estuvo cerca, no tiene esta enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Asegura que las pruebas para determinar la enfermedad no son ilimitadas y se deben priorizar para aquellos que tienen más riesgo. En Quito,